Bueno, otra vez, otro seminario. Hoy hablaremos sobre la elección de materiales. Elegimos el tema, elegimos el estilo, el contenido, la composición. Hoy toca ya elegir los materiales. Evidentemente tenemos que haber elegido primero todo lo anterior para luego decidir qué materiales vamos a utilizar, ¿no? Los materiales a utilizar ya los conocéis prácticamente todos, pero sí, hoy aprovechamos y lo ordenamos y ponemos orden en todo esto. Hablaremos de la pintura y si acaso luego al final nos queda un poco de tiempo, hablaremos de la escultura. La pintura, los materiales a utilizar son, primero hay que contar con el soporte sería el tipo del soporte y el tamaño del soporte. El tipo de soporte tenemos fundamentalmente dos, ¿no? Que son o tela o madera. Esos son los grandes grupos, ¿no? Luego podemos decir, no, a mí me gusta pintar sobre aluminio, a mí me gusta pintar sobre metacrilato, o sobre acetato, o sobre el material que sea plano y que encima soporte, que enganche en la pintura, pues todo será bienvenido. Pero si tenemos que elegir de lo más clásico y de lo más accesible, porque ya está preparado para eso, sería la tela o la madera. ¿Cuándo decidimos tela o madera? La verdad es que es indistinto. La verdad es que es indistinto. Es decir, una tela siempre será más ligera, la podrás elegir el gramaje y el granulado para poder decidir si quieres hacer una pincelada que corra más fina o que aguante más pintura o que se difumine con más facilidad o con menos, ¿bien? Dependerá del grano. Y el material, pues en los últimos años ha aparecido las telas sintéticas y la verdad es que funcionan muy bien. Se destensan menos, no cogen humedad, etcétera, etcétera. Pero no tenemos que desdeñar el algodón y el lino. Antiguamente el lino era el de los más finos, ¿no? El algodón más barato, pero también muy útil, pero es verdad que absorbe mucha humedad y que se destensa con facilidad. Por eso las famosas cuñas que hay detrás de los bastidores para poder tensar las telas y así de esta manera tenerla siempre tensada. Es decir, elegiremos una tela, la tela sería o lino o algodón o sintéticos, hay otros, hay sargas, cáñamo, hay otros, pero habitualmente no se utiliza. Y el grano fino o bien un grano medio o un grano grueso. Nos quedaremos con estos tres porque no hace falta tampoco ir a ser demasiado exigente en si el grano debería ser de más o menos, si es gordo, si es medio o si es fino. El tamaño, ahí sí que hay que decidir muy bien qué tamaño elegir para poder meter dentro esa composición que ya elegimos, y esa composición es por si la queremos toda ella, ¿no? Si la queremos en tamaño mitad de lo real, más grande de lo real, y con eso ya decimos muchas cosas. Una de las características que en los años 50 se eligió para aportar algo más era precisamente los tamaños, ¿no? Por ejemplo, los abstractos, un abstracto que no tuviera tamaño no se le daba mucho valor, ¿eh? ¿Por qué? Porque ya solo el tamaño ya impresionaba. El hecho de presentar un cuadro de 5 por 3 metros, pues imaginaos, ¿no? Lo imponente que es solamente por el tamaño. Pero al margen de utilizar el tamaño como un efecto, es sí utilizar el tamaño y la disposición en vertical o en horizontal según la composición que hayamos hecho.
Por eso tenemos que tener elegida la composición antes de contar con los materiales. Si queremos madera, la madera más utilizada hoy día porque aguanta mejor es el contrachapado. Contrachapado es aquella madera que está hecha en láminas que van cruzadas entre sí y de los grosores que queramos, según lo grande que sea. O sea, si es muy pequeñito podemos escoger un grosor muy fino, porque el cabalcamiento, o sea, el ambleo es menor, ¿no? Porque es pequeño, y si es grande hay que cogerlo de un grueso importante para que no haga ese ambleo, pues si no es fácil que haga un ambleo. Ambleo es cuando se curvan, ¿Qué problema tiene? Que hay que poner una base de gesso, porque si no la madera chupa mucho, sea la pintura que utilicemos, chupa mucho, y hay que poner una base de gesso para tapar el poro, ¿no? Sería un tapaporos, que sería con gesso, con tapaporos, tal como se le llama habitualmente, o incluso con una mano de pintura blanca. ¿Cuál es el problema de la madera? Lo que hemos dicho, que no se come, y segundo, que pesa, y pesa mucho, pesa mucho. Pero hay gente que tiene especial interés por la madera. Las maderas macizas tipo tabla, como se utilizaban antiguamente, hoy día prácticamente se han dejado de utilizar, o si se utilizan para formatos muy pequeños. Y luego los otros que hemos dicho que todos serían válidos. Y ahí se acaba el soporte, no hay más soporte. Vamos a elegir la pintura. Las pinturas se clasifican en dos. Unas que se diluyen en agua y otras que se diluyen en aceite. O sea, al agua, al óleo, que sería el aceite. Las de agua, pues empezando con las acuarelas, los wash, las témperas y últimamente con la calidad, la elevadísima calidad que nos da el acrílico, pues vamos hacia el acrílico, ¿no? Porque el acrílico como tal lo puedes utilizar como acuarela, como wash, como témpera, lo puedes utilizar igual, porque al fin y al cabo es pigmento, que todos los pigmentos son sólidos, con un medio, que es en este caso el acrílico, es el látex, y eso llegar a una consistencia dada suficiente para que se mantenga en fresco dentro de un tubo o de un bote. Todas las pinturas al agua son así, a excepción de la acuarela, que puede venir sólida, tal cual, viene sólida, que no es más que pigmento compacto, que con agua, ¿no?, lo diluyes y haces el color. ¿Bien? Una de las características de la pintura al agua es que secan muy rápidamente, y eso puede ser una ventaja o puede ser un inconveniente a la hora de pintar. Hay artistas que les encanta que seque rápidamente para poder corregir encima de la propia pintura, y hay que no, que prefiere que no se sequen y que sirva el lienzo como paleta. Es decir, ponemos en el lienzo el color que sea, y si lo queremos fundir con otro, metemos el otro color en el lienzo y utilizamos el lienzo de paleta. También se puede hacer con acrílico, pero hay que ser muy rápido para conseguir ese efecto. Todos aquellos que quieran transparencias, se consiguen mucho mejor las transparencias con pinturas al agua que no con pinturas al aceite. ¿Bien? Y por último, todos los elementos que se utilizan en las pinturas al agua, o sea, todos son inocuos, no hay ninguno que sea tóxico. Las pinturas al óleo, tradicionales de toda la vida, es los mismos pigmentos, y el medio es un aceite de linaza, es lo más habitual, que es coger el pigmento y mezclarlo con el aceite con suficiente pigmento hasta conseguir la consistencia. Hay que disolverlas con aceite o con aguarrás, esencia de trementina, disolvente universal, da igual. Ahora hay varios, incluso los hay sin olor, los hay de todo tipo en el mercado. Evidentemente, todos los disolventes
de tipo aguarrás, ¿no?, son tóxicos, y ese es uno de los inconvenientes. Lo que hablábamos del óleo como ventaja puede ser un inconveniente si tú no lo tienes lo suficientemente fresco como para mezclar en la tela, y tampoco está seco como para poder pintar encima. Por lo tanto, hay que darle tiempo hasta que seque y volver a pintar encima con las pinturas al óleo. ¿Bien? Las calidades. Calidades siempre es lo mismo, es la cantidad de pigmento lo suficientemente micronizado, o sea, de buena pulverización, que lleve el medio. O sea, una pintura es pigmento y medio, ¿bien? Acrílico, pigmento. Más pigmento y menos medio, mejor calidad. ¿Bien? En el óleo pasa exactamente lo mismo. Más pigmento, menos aceite, más calidad. Siempre y cuando el pigmento, como repito, sea ultra pulverizado, ultra micronizado, que se dice. Y ya está, aquí tenemos las pinturas. Pinceles. Tenemos dos tipos de pinceles, los naturales y los sintéticos. ¿Bien? Hoy día casi todo el mundo trabaja con los sintéticos, ¿bien?, que son los pinceles que utilizáis la mayoría de vosotros, que pueden ser redondos, cónicos, planos o en lengua de gato. Redondos, cónicos, planos o en lengua de gato. Bien, aparte de los especiales, que ya es otra historia. Bien, y todos estos pinceles, desde el 4 o 5 ceros, que es el más pequeñito, hasta el 24, 25 de numeración, que será el grosor y la cantidad de pelillos que lleve para utilizar. ¿Qué ventaja tienen los acrílicos? Que se gastan menos, o sea, no se gastan tan rápidamente, porque al ser sintéticos aguantan más, y que se desflecan poco, o sea, que se abren poco. Los naturales, desde las cerdas, o sea, pelo de cerdo, ¿no?, la oreja del pelo de la oreja de vacuno, de vaca, y los más caros son los del pelo de Marta. El pelo de Marta, estos son los más caros. ¿Qué ventajas nos dan? Nos dan que cogen más pintura, en sí mismos cogen más pintura, que sobre todo los más buenos, los de pelos de Marta, o sea, puedes hacer líneas sin desflecado porque se mantienen en la línea con facilidad. Sí que es verdad que no puedes hacer un brushing, porque si haces un brushing te cargas. Un brushing es como un raspado, ¿no?, que no lo puedes hacer porque entonces esas cerdas, pelo de oreja de vaca o Marta se despeluchan, se desflecan y te has cargado el pincel, ¿no? O sea, una de sus ventajas se perdería por el mero hecho de hacer ese brushing. Las espátulas, los pinceles ya los tenemos, las espátulas. Espátulas, casi todas las espátulas que se utilizan son lo que se llaman de lágrima, que son en forma de lágrima, en punta más fina y en base más ancha, y de diferentes tamaños. Espatulitas mínimas que son para hacer un salpicado, ¿no?, hasta espátulas grandes, que sería para hacer abstractos grandes o matéricos, sobre todo cuando se utiliza la pintura matérica. La pintura matérica no es más que o mucha pintura o ponerle una carga. Una carga sería cuando a esa pintura le pones una carga de volumen, que puede ser polvo de sílice, arena, pozos de café, serrín. Puedes ponerle una carga para que tenga ese aspecto más matérico, más cantidad de pintura que se ponga, ¿no? Y bueno, y luego pues los dedos también van bien. Hay quien solo pinta con los dedos, o sea que también va bien. No es un material, porque este no lo puedes comprar, pero bueno, funciona. Y
Ya tenemos los pinceles, las espátulas, el soporte, las pinturas. La pintura al acrílico, el diluyente es exclusivamente agua. En los óleos sería aceites, linaza, da igual. Y los disolventes, cualquiera de los dos. Cuando utilicemos con óleo el aceite para diluir, la pintura corre con más facilidad, pero le cuesta más secarse. Y cuando utilizamos los disolventes se seca mucho más rápido, pero no corre con tanta facilidad y además puede craquelarse, porque al secar rápido seca antes el disolvente que la pintura. Y entonces, al secar por una parte una cosa y por otra parte otra, se craquela, hace el craquelado, que hay quien le interesa que sea el craquelado. Más materiales que podemos necesitar, los barnices. Si queremos dar una uniformidad, porque como sabéis, tanto si utilizáis los acrílicos como los óleos, hay unos pigmentos que brillan más que otros y unos que reflejan la luz de otra manera, y para uniformarlos la mejor manera es protegerlos con un barniz. Uniformas la superficie y además lo proteges. Hoy día los barnices vienen con filtros ultravioleta, y los barnices los tenemos de acrílico, de óleo o de barnices que sirven para los dos, ¿bien? Que pueden ser en spray o pueden ser para poner en rodillo o en pincel o con pincel. ¿Qué otros materiales necesitamos accesorios o adyacentes, ¿no? Una paletina, eso está claro que hace falta una paletina siempre. ¿Por qué? Pues porque quieres dar el fondo, o porque quieres dar el barniz, o porque una paletina no es más que un pincel como si fuera de pintor de paredes. Es un pincel ancho y estrecho, ¿no?, que coge mucha pintura y puedes hacer grandes pasadas con la paletina. Por supuesto, como no, hablar de el soporte del soporte. O sea, el soporte del soporte es o caballete, o anclado en la pared, o en el respaldo de una silla, o sea que en general cualquier soporte nos bastaría, aunque siempre es mucho más cómodo trabajar con caballete, y de caballetes hay de tres patas, o bien de una base cuadrada, que ya son caballetes sofisticados, profesionales, de los que subes y bajas con una manivela, que no tienes que hacer esfuerzo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué más materiales podemos necesitar? Para la pintura, yo creo que con esos tenemos más que suficientes. Para la escultura también se divide en dos grandes apartados, que es la escultura que haces añadiendo y la escultura que haces quitando, ¿no? O sea, tú añades material para hacer una escultura, como el barro, el papel couché, la plastilina, todo lo que tú vas cogiendo y vas poniendo, que es una manera de modelar, y la que vas quitando, que también lo puedes hacer en un bloque de arcilla que vas quitando, o de piedra, o de mármol, o de alabastro, o de cualquier material que permita ir quitando hasta configurar la figura que quieras hacer. Bien, materiales, depende, si son para poner, pues arcilla y todos los artilugios que se utilizan para poder modelar, y si es para quitar, pues martillo y escarpia, y hoy día pues las neumáticas, o sea, las máquinas neumáticas, o bien las eléctricas, para poder trabajar, hacer menos esfuerzo que tener que estar dándole con el martillo y el cincel, ¿no? Y ya está, o sea, tampoco hay mucho más, ¿no? Y, bueno, por ejemplo, ¿no?, una talla es una escultura que quitas con las gubias, que son específicas para poderlo hacer, una talla de madera, ¿no? Pero un yeso, por ejemplo, un bloque de yeso, tú
haces un encofrado con un bloque de yeso y luego vas vaciando. Esta es otra forma de esculpir, ¿no? Y así tienes los materiales. En la escultura también hay la posibilidad de que, bueno, cocida, o sea, pulida, cocida, con esmalte cocido, con pátina, si quieres patinarlo al final, si quieres pintarla, o sea que puedes también hacer lo que quieras encima de una escultura. Y más materiales, pues no se me ocurren. Yo creo que con eso tenemos suficiente. Con esos materiales y todo el trabajo hecho de los seminarios anteriores, ya puedes hacer una obra de arte. Ya está.